Comunicación popular. Territorio de cultura. Desde la majestuosidad de la cordillera, te llevamos a un viaje cultural por San Juan y Cuyo. Legado de letras y ritmos que nacen entre viñedos y desiertos. Descubre historias, arte y tradiciones que forjan nuestra identidad. Tu cultura, tu territorio, está aquí. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez, sin límites, sin piedad. Bienvenidos una vez más a esta propuesta de Comunicación Popular San Juan, que es territorio cultural. Y como se habrán dado cuenta en el inicio, hoy dedicamos nuestro programa a uno de los cineastas más importantes que ha dado el cine latinoamericano y argentino en las últimas décadas, que es Adolfo Aristarain. Un director que supo hacer del exilio una manera de mirar el mundo y del thriller político una herramienta de denuncia sin panfleto. Adolfo Martín Aristarain nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 1943 en el barrio de Parque Chas y falleció en esa misma ciudad de Buenos Aires el 26 de abril de este año del 2026, y es por eso que nosotros estamos dedicándole este programa, pero además ya teníamos hace tiempo ganas de abordar la importancia de Aristarain en el cine nacional, en el cine latinoamericano y en el cine mundial. Ha dejado una obra que ha marcado para siempre nuestra cinematografía, tanto la argentina como la española. Fue el primer director argentino en recibir la medalla de oro de la Academia de Cine Español, un reconocimiento que resume la dimensión de su legado. Hoy recordamos con mucho respeto y admiración, la verdad que en lo personal admiro muchísimo y el cine de Adolfo Aristarain, y desde Territorio Cultural, con el mayor de los respetos, abordamos su cine. Pero ¿quién fue Aristarain antes de ser director?
La respuesta nos habla de un hombre que construyó su arte desde abajo, desde los márgenes del set, aprendiendo en cada rincón el oficio cinematográfico. Su formación fue progresiva y minuciosa. Pasó por roles de meritorio, que es quien en cine es como una especie de acompañante del director que le va dando órdenes. Después sonidista, montador, ayudante de producción y dirección. Incluso llegó a actuar en la película Dar la cara, dirigida por José Martínez Suárez. Desde su infancia fue un gran lector y cinéfilo empedernido. Estudió inglés hasta convertirlo en su segunda lengua y con respecto al cine y la literatura decidió ser un autodidacta formándose en los sets de cines y en donde se estuviera en donde estuviera rodando una película, ¿no? Intentó ser cuentista también en su adolescencia e hizo un programa en Radio Nacional en el que leía traducciones propias de Dylan Thomas. En el 67 se radicó en Madrid y regresó a Buenos Aires en 1974. Continuó aprendiendo el oficio, trabajando como ayudante de dirección junto a cineastas de mucho renombre, Mario Camus, Vicente Aranda, Sergio Leone y Lewis Gilbert y Daniel Tinair, entre otros, en más de 30 largometrajes antes de dirigir el suyo propio o los suyos propios. Sus referencias en el cine eran muy claras. Fue un ferviente admirador de John Ford y Alfred Hitchcock, y esas influencias se notan en toda su obra. La solidez narrativa del cine clásico norteamericano, combinadas con la urgencia política y social de nuestro país. Aristarain realizó su primer largometraje en 1978, La parte del león, una película donde él ya mostraba su inquietud temática, sus inquietudes temáticas, y también ya se veía su búsqueda de voz propia. Después de ese debut le siguieron dos películas como para sobrevivir, como él lo ha planteado en algunos reportajes, que fue La playa del amor y La discoteca del amor. Pero lo más importante de su obra va a llegar en la década del 80, y en el 81 filma, en plena dictadura militar argentina, dirige Tiempo de revancha. Y ahí todo cambió. Esa película se estrena en un momento crucial de nuestro país. La dictadura empieza a retroceder fuertemente y esta película va a lograr sortear la censura de esa época, y en el 82, sobre todo después de Malvina, va a ser un éxito en todos los cines argentinos y de referencia nacional, ¿no? Y latinoamericana. Con esa película Aristarin muestra que era posible hacer cine político sin panfleto, usando el thriller como trinchera. El film obtuvo reconocimientos internacionales, como les decía, en el Grand Prix de Jammer, del Festival Mundial de Cine de Montreal, en Canadá, y el primer premio de cine del Festival de La Habana, en Cuba. En el 82 llega una película también que a mí me gustó mucho, se llama Los últimos días de la víctima, que profundiza que el libro es de nada más y nada menos que de José Pablo Feynman, con quien él tenía una gran amistad. Una obra de tensión creciente, protagonizada nuevamente por Federico Lupi. Es un actor y amigo de Aristarain de toda su vida, y que, bueno, que se convirtió en un colaborador frecuente de sus películas y su cine. A lo largo de su enorme carrera trabajó con actores como Juan Diego Botto, Cecilia Roth, José Sacristán, pero siempre Federico Lupi
fue quien estuvo más a su lado, casi como una especie de actor fetiche, aunque Aristain siempre negaba, decía, no, bueno, lo tengo en la misma consideración que los demás, pero claramente no era así. En el 87, acá hay una película que vamos a tratar desde Comunicación Popular y Territorio Cultural, subir, porque no está muy vista y merece ser vista, que es The Stranger, en el año 87, una producción en inglés, rodada en Estados Unidos, con la que intenta dar el salto al cine americano. Eh, Prácticamente no se estrenó en la Argentina. Hay muy pocas copias circulando por las redes. Yo la recomiendo. Nosotros tenemos una de las copias que vamos a subir en breve por comunicación, por nuestro canal de YouTube, Comunicación Popular San Juan. Y bueno, sus filmes, como sabemos, combinan la firmeza narrativa y bueno, ahí el cine estadounidense lo ve a él como una cuestión de un clásico del cine, ¿no? Y también, lógicamente, los problemas sociales del cine político en la Argentina, ¿no? Y esa síntesis del cine político argentino y el policial negro norteamericano quizá marquen su estilo. Los 80, como les decía, lo van a consolidar en la Argentina y los 90 lo van a proyectar a nivel internacional, a nivel mundial. En el 92, Aristain presenta Un lugar en el mundo, en el Festival Internacional de San Sebastián, donde obtiene los galardones a mejor película y mejor guión. Es un momento de consagración definitiva de su cine también del cine argentino, que en ese momento tenía un gran despliegue. El film llegó a estar nominado al Oscar como mejor película extranjera y quizá con muchas posibilidades de ganarlo, pero en ese momento eran muy distintos que ahora la selección. Así que fue descalificado por la Academia por considerarla una producción española y no argentina. Esa dualidad también revelaba lo que no se entendió en ese momento por la Academia norteamericana, la doble pertenencia, los dos lados del Atlántico que lo representaban fuertemente a Aristain. La historia de esta descalificación en sí misma es un capítulo del universo aristariano, un hombre que pertenecía, como les decía, a los dos lados del Atlántico, Argentina y España, con una identidad muy profunda. 5 años después, en el 97, llegó Martín H. Se convirtió en uno de los clásicos del cine iberoamericano, una película sobre el exilio, los vínculos rotos entre padres e hijos y la búsqueda de identidad. También protagonizada por Federico Lupi, Juan Diego Botto, fue recibida con gran fervor en España y en toda América Latina. En el medio, había dirigido en el 95 La Ley de la Frontera. Muchos la consideraron una obra menor, yo creo que vale mucho la pena verla. Es un western de duración significativa, es casi un corto, eh, pero es muy interesante verla porque, bueno, también allí hay problemáticas y temáticas de las que abordó, sobre todo el tema de la traición en Un lugar en el mundo, digamos, ¿no? Entre sus actores habituales también están, como siempre, Federico Lupi, Sacristán, Mercedes San Pietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto, Ricardo Darín y Susu Pecoraro. La última etapa de la filmografía de Aristarain es quizás su más personal, y él mismo la ha descrito casi como una trilogía, como una unidad. En diversas entrevistas, Aristarain habló de sus 3 últimas obras, Martín H., Lugares Comunes y Roma, como 3 partes de un mismo conjunto de temas a abordar. Yo le sumaría ahí, porque creo que muchos de los temas que están en Martín H., en Lugares Comunes y Roma, también están desarrollados en Un lugar en el mundo. Pero bueno, él estas 3 las veía como sí una trilogía de una continuidad temática. Lugares Comunes en el 2002
explora la vejez, la dignidad y la resistencia de una pareja frente a la precariedad. La película estuvo basada en la novela de su primo, Lorenzo Aristarain, fue un éxito rotundo en su momento en toda Iberoamérica y reafirmó su capacidad para retratar con ternura y rigor las complejidades humanas. En el 2004, con Roma, cerró su filmografía. Con el mismo rigor narrativo y emocional que la había inaugurado. Un cierre que también fue una despedida, sin que él lo supiera del todo. Fue, bueno, el final como realizador de él, porque después estas dos películas van a cerrar el círculo y confirmar que Aristarain es un narrador de alma, un observador inclemente y a la vez muy compasivo con sus personajes. Los reconocimientos a lo largo de su vida fueron numerosos. La Fundación CONEC le otorgó en 1981 el diploma al mérito como mejor director del cine de la historia argentina, en 1994 el diploma al mérito como mejor guionista de la década y en el 2001 el CONEC de platino como mejor director del cine de la década. Su última aparición pública fue en el 2004, que es con lo que cerramos este espacio de territorio cultural dedicado al cine y a las series. Después vamos a charlar la semana que viene seguramente de series, pero hoy queríamos dedicarlo a Adolfo Aristarain y con este párrafo que cierra su carrera cuando él recibe la medalla de oro. Como al principio hemos empezado con un monólogo de lugares comunes por Federico Lupi. En la medida de lo posible, como les dije, iremos subiendo las películas al canal de comunicación popular SJ, y bueno, que es quien produce Territorio Cultural San Juan. En el año 2003 le fue otorgada la nacionalidad española por Real Decreto en mérito a su aporte a la cultura iberoamericana. Adolfo Aristarain nos enseñó que el cine puede ser a la vez entretenimiento y denuncia, emoción y pensamiento, thriller y poesía. Que no hace falta gritar para contar una historia política, que basta con mirar los ojos de un personaje el tiempo suficiente. Falleció en Buenos Aires, como decíamos al principio, este 26 de abril del 2026, dejando 11 películas que son parte indiscutible del patrimonio cinematográfico de nuestra lengua castellana y de nuestro cine iberoamericano. Desde Territorio Cultural, nada más que gracias, Adolfo. Aunque se mienta bien, tarde o temprano el director se muestra tal cual es. El público se deja engañar por un tiempo, pero finalmente sabe o sospecha la verdad. En determinado momento, el director desnuda su alma sin quererlo, en primer plano, sin posibilidad de disimular o de excusarse. El cine que uno hace es lo que uno es. El cine tiene unas reglas, una gramática compleja, pero elemental. Más allá de eso está la cuerda floja y la incertidumbre total. John Ford dijo que las historias se cuentan con la cara de los actores. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Los actores repiten la misma toma hasta que el director siente que en los ojos y en los gestos del actor se vio lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo. Vio algo que sintió que era verdad y esa toma es la que elige, la que da por buena. No hay regla que a uno le indique cuál es la toma buena. Uno la elige porque siente que en ese momento apareció la verdad. Pero la verdad supuesta de esa persona que revive en el actor, la reacción justa ante la situación que se está poniendo en escena, el saber que esa persona
solo puede tener esa mirada en ese momento, esa fracción de segundo en que apareció ese sentimiento preciso en ese rostro, es algo que solo ve el director, es su visión y está determinada por lo que ha sido su propia vida, por lo que él es como ser humano, por su moral, su ética, por la observación de la vida cotidiana, por su bondad o su honestidad, o por su maldad o su hipocresía. Cada plano, cada ángulo de cámara, cada inflexión de voz, cada gesto, cada mirada, cada silencio, absolutamente todo, cada elección formal o argumental en una película refleja sin piedad lo que es el director como persona. Ese creo que es uno de los motivos del premio. Y no hay mucho más. Quiero decir dos cosas. Se dice que el cine está por desaparecer. Y yo creo que no puede desaparecer algo que crea la ilusión de que la vida tiene lógica y un sentido, que obedece a reglas y que hasta permite finales felices. Es como el deporte, como el fútbol o el boxeo. Hay reglas y resultados que obedecen a una lógica inventada y que se recibe y se siente con agrado. Como cualquier cosa que nos haga olvidar por un rato el sinsentido y el absurdo en el que estamos metidos. En este país el gobierno ha manifestado su desprecio por el cine y yo lo que me canso de repetir, además de sentir mucho desprecio por el gobierno que tenemos en este momento, es que no tenemos que defender al cine. Es mucho más grave que eso, hay que defender al país. Están saqueando al país y cuando consigamos que este gobierno cambie, que se vayan lo antes que se pueda, el cine va a seguir resurgiendo. El cine no lo van a matar. Muchas gracias.